detalles, Inge. Muy bien. Entonces, detalles. Veo que todavía hay varios que están como invitados. Entonces, por favor, entren. Necesito que a partir de la próxima semana ya sí o sí estén usando el usuario o sus correos de la universidad, por favor. Esto porque ya a partir de la próxima semana no puedo yo estarlos admitiendo como invitados. Entonces sí es necesario que arreglen eso y también que 3 semanas para hacer el trámite, pues yo considero que es un tiempo más que suficiente. Entonces, por favor, tomen en cuenta eso. Solo que hubiera una situación en que en realidad hay un problema con su usuario y no se los han resuelto, pues envíenme un correo antes para yo estar sabido y aceptarlos así. Pero si no, la orden en general es deben usar sus correos de la U. Entonces, por favor, igual veo que ya la gran mayoría pues hizo el trámite, entonces yo creo que lo pueden hacer. Ese es uno de los anuncios. El otro es que la próxima semana tenemos ya el primer examen parcial, ¿sí? Entonces, el primer examen parcial va a ser de esta manera. Este es el más sencillo porque es teórico. Hemos visto bastante contenido, eso es cierto. Y de hecho va a venir hasta lo que veamos el día de hoy, ¿sí? Entonces, sí es bastante, pero realmente es sencillo. No va a venir nada que no hayamos visto. Va a venir detalles de lo que hemos estado viendo en la clase. Y va a ser de la siguiente manera. Usted, bueno, este es el último periodo, entonces sí el examen es la próxima semana y la próxima semana entonces no hay clase. La idea de que no haya clase la próxima semana es que si ustedes en la semana no tienen tiempo por X o Y razón, siempre ustedes están conectados a esta hora en esta clase. Eso quiere decir que sí tienen este espacio de tiempo reservado y podrían, pues, ustedes estar ahí resolviendo su examen. El examen se va a habilitar el miércoles 2 de marzo y van a tener hasta el 5 de marzo para entregar, o sea, en ese rango de fechas tienen ustedes para entrar y resolver su examen. Lo importante es que una vez ustedes inician el examen, no pueden detenerse, no pueden pausarlo. Si lo cierran, creo que se cuenta como oportunidad enviada, ¿sí? Entonces, una vez ustedes entran, van a tener 1 hora y media para hacer el examen, ya que realmente no hay mayor cosa más que el contenido que hemos estado viendo. 1 hora y media es tiempo más que suficiente. En realidad lo podrían hacer como entre 45 minutos y 1 hora, pero considerando que pueden haber detalles, 1 hora y media es el tiempo que van a tener, ¿sí? Entonces, una vez ustedes inician, tienen 1 hora y media para enviar las respuestas y ahí pues estaríamos listos con el examen. Y un detalle importante es que van a tener 2 intentos para el envío del examen. Pero el segundo intento no es que puedan venir y decir, ah, me fue mal, voy a intentar nuevamente, sino que es solo para si acaso hay algún problema de conexión, ¿sí? El año pasado pasó muchas veces que ustedes estaban en examen o habían alumnos en examen y por alguna razón se les iba el internet y regresaban al ratito. Puse una intermitencia, pero de una vez les aparecía ya cerrado el examen y ya no podían volver a entrar y había que habilitarles nuevamente. Entonces, para eso es ese segundo intento, ¿sí? O que al momento de enviar no adjuntaron el archivo. Pues si revisaron y se equivocaron, ahí está el segundo intento para enviarlo. Y detalles como esos, ¿sí? Entonces, obviamente yo voy a estar revisando. Si veo que hay 2 intentos, las horas deben coincidir, o sea. No voy a aceptar que hayan 2 intentos y tener el primer intento a las, qué sé yo, 4 de la tarde y el segundo intento a las 8 de la mañana del día siguiente. Eso no es válido, ¿sí? Ahí el segundo intento no vale, solo el primero y si hay adjunto o no, esa es la nota que les voy a poner. Esto porque quiere decir que tuvieron chance de hablar con alguien, buscar, leer, investigar o lo que sea y decir, ah, lo hice mal y lo volví a subir, ¿sí? Entonces la idea es evitar esos escenarios. ¿Estamos? Entonces, ¿alguna duda con esto de los exámenes?
Inge, una pregunta. Sí. ¿Se, ¿Se debe de adjuntar un archivo adjunto o va a ser un examen de selección múltiple y que lo hagamos directamente en la plataforma? Estoy evaluando las dos opciones. Sí, estoy viendo y como realmente la plataforma es nueva, no sé qué tan confiable porque han habido casos en que se les traba la pregunta a uno, por ejemplo, o no les da el tiempo suficiente y hay un montón de factores cuando es así directo en la plataforma. Entonces, quiero ver qué tan confiable es y dependiendo, puede ser que lo hagan así directo ahí o puede ser que sea de que descargan sus preguntas y luego envían sus respuestas en un archivo PDF. Eso estoy por determinarlo todavía, la verdad. Sí, porque depende mucho de Canvas. Entonces, ahí sí que tristemente no les puedo decir ahorita, pero cuando lo vean en el examen sabrán cómo va a ser, porque sí, justo estoy en el proceso de validar si realmente esas herramientas son confiables o no. ¿Sí? Igual, sea el Gracias, Inge. método que sea, solo tienen hora y media. ¿Sí? O sea, a la larga es lo mismo. ¿Sí? A la larga nos da lo mismo que lo hagan descargado o directo, siempre van a tener exactamente el mismo tiempo. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, bueno, eso con respecto al examen. Estamos. Entonces, ahora sí vamos a iniciar. Y detalles importantes. Ah, sí, con respecto a proyecto, ahorita todavía no se los voy a dejar. Eso lo vamos a dejar ahorita justo para después del examen del primer parcial, ¿sí? Ahí ya les voy a dar especificaciones para que empiecen a trabajar sus proyectos y pues podamos ir avanzando con eso, ¿sí? Ya les voy a explicar la forma en que se va a calificar, qué es lo que deben de hacer, grupos de cuánto, porque sí o sí vamos a hacer grupos porque son demasiados. Entonces necesitamos hacer grupos y ahí sí que siempre les doy una lista con los requerimientos mínimos que yo espero ver en su proyecto y eso pues ya lo demás va a depender de ustedes. Entonces, próximo día de clase, no va a ser la próxima semana porque no, sino el próximo día de clase, o sea, el sábado, ¿qué es? 12 de marzo, vamos a hablar sobre el proyecto. ¿Sí? Pero bueno. Entonces, ahora sí, vamos a iniciar la grabación. Y listo. Ahora sí, estamos grabando. Y bueno, entonces la semana pasada Inge, estuvimos bien. perdón. Sí, adelante, Sterling. Dijo que lo que veíamos hoy también venía en el examen, ¿verdad? Sí, el examen viene hasta lo que veamos hoy. Ok, gracias. No hay problema. Entonces, la semana pasada estábamos viendo un tema que es el direccionamiento, ¿sí? Y ya vimos que prácticamente nos ayuda a asignar direcciones y como que definir u organizar la memoria. Al final esa es la idea, organizar nuestros recursos para poderlos utilizar de una mejor manera, ¿sí? Esa es la idea de los direccionamientos, al final, ¿sí? Entonces, y si se dan cuenta, no hablamos para nada de la información que se almacena, sino que hablamos de la dirección, o sea, el nombre o etiqueta que le voy a poner a cada casilla que tengo disponible, ¿sí? Que puede ser del 000 hasta el FFF, ¿sí? O sea, cualquier cantidad disponible. Hablamos sobre prácticamente cómo es que se van asignando etiquetas a pequeños bloques, pero si se dan cuenta, nunca hemos hablado del contenido, de los datos como tal, ¿sí? Entonces hoy vamos a ver ya cómo se hace el direccionamiento de datos, o sea, ya cómo se utiliza todo lo que vimos la semana pasada para organizar las memorias,
para mover datos de un registro a otro, de un registro a memoria, de la memoria a registro, y etcétera, ¿sí? Entonces, eso vamos a ver el día de hoy. Y el tema como tal son los modos de direccionamiento de datos, ¿sí? Modos de direccionamiento de datos. Solo un momentito, voy a tomar un poco de agua. Listo. Bueno, entonces, ahorita, como les decía, vamos a ver el movimiento ya de la información como tal, ¿sí? Cómo yo voy a venir y decirle al procesador, agarre lo que está en este lugar y póngalo en este orden. Eso es en esencia lo que vamos a ver hoy. Entonces tenemos varios tipos de direccionamiento de datos. Hoy vamos a procurar verlos todos. Y acá pues ya tiene que ver las instrucciones del procesador, ¿sí? La instrucción para poder yo mover o copiar información de un registro a otro, de un registro a memoria o de memoria a registro, es el siguiente, ¿sí? Es la instrucción, no les voy a decir comando porque si no se van a cruzar con otros lenguajes. Este sería la instrucción mov, ¿sí? Mov. Y pongámoslo a x, px. Vamos, mov a x, bx. Esto sería la instrucción, por ahí quizá más de alguien ha visto esto, esto se ve en el lenguaje ensamblador o assembler o lenguaje máquina le pueden llegar a decir también. Y esta instrucción es específica de Intel. Puede ser que otros fabricantes usen la misma o puede ser que usen una distinta, ¿sí? Lo importante es que esta es para Intel, mov a x, bx. Y se lee de la siguiente manera. Con esto yo le estoy diciendo al procesador que lo que esté almacenado en el registro bx lo mueva hacia ax, ¿sí? Entonces es del lado derecho, o sea, lo origen, y el destino siempre queda en el medio. ¿Sí? Entonces el registro de origen es bx y el registro destino es ax. ¿Sí? Y María José dice, pregunta, ¿todo el contenido que hemos visto corresponde a un solo capítulo? No, corresponde de hecho a 3 capítulos. ¿Sí? Y no todo está solo en el libro, ¿sí? Esto que le estamos viendo sí es específico del libro de los procesadores Intel, pero hay varias cosas que hemos hablado ya sobre ya la arquitectura en general y demás que no son del libro de Intel. Eh, Déjame ver, ya te digo de una vez. Básicamente estamos viendo... déjame ver, ya te digo, ya te digo. Mm, y como les digo, no hemos visto todo el capítulo como tal. Hemos visto el capítulo 2 y capítulo 3 serían prácticamente María José. Capítulos 2 y 3. ¿Sí? No hay problema. Bueno, entonces les decía, esta instrucción se lee de esa manera, ¿sí? De origen, el registro de origen sería BX, al destino, el registro de destino sería AX. No necesariamente tienen que ser registros, puede ser una posición de memoria a otra o una posición de memoria a la de origen o de destino. O sea, hay varias maneras.
pero la instrucción como tal es la que me interesa que entiendan que sí es así como se lee siempre, sin importar el modo de direccionamiento, es siempre el origen del lado derecho y el destino del lado izquierdo, o sea, de BX a AX. ¿Estamos? Esto es la instrucción como tal. Y ahora sí, pues vamos a ver, ¿cómo se llama? Los modos de direccionamiento de datos. Entonces vamos a iniciar acá con el primero que es el modo de direccionamiento de registro. ¿Sí? Modo de direccionamiento. Bueno, no voy a estar escribiendo direccionamiento porque si no a cada rato lo voy a escribir. Direccionamiento de registro. ¿Sí? Entonces, la nomenclatura es exactamente como la del ejemplo anterior. Vamos a usar de hecho los mismos. Mov AX, BX. Uy. Y dijimos que este es origen y este sería el destino. Entonces, ¿qué le estamos diciendo al procesador que haga ahí? Acá tenemos dos registros. Está el registro BX y el registro AX. Entonces, con esta instrucción, lo que le decimos al procesador es que lo que esté grabado en BX, puede ser un número en hexadecimal o lo que sea, lo copie en AX. ¿Sí? Ah, y un detalle importante, eso de que sea mover no quiere decir que el dato, perdón, desaparece del origen, sino que simplemente se copia. O sea, al final van a quedar los dos con el mismo dato, ¿sí? Entonces, esto es lo que yo le digo. Lo que está, o sea, la información, el dato 3F, que está almacenado en mi registro BX, se traslada al registro AX. ¿Alguna duda con este? No, Inge. ¿Ninguna? De acuerdo. Detalles importantes de este direccionamiento es, primero, no se permite mezclar tamaños. O sea, si yo tengo un registro que tiene capacidad de 8 bits, solo puedo enviarlo, solo puedo hacer la instrucción contra otro igual de 8 bits. ¿Sí? O si es de 16, pues tiene que ir a buscar a uno de 16. ¿Sí? También no se puede mover segmentos. Recuérdense que tenemos registros de segmento, el CS, el DS. Yo no puedo venir y copiar este segmento acá, lo que esté contenido en este a este. ¿Por qué no puedo? ¿A alguien se le ocurre por qué no? ¿Por qué se les ocurre que no se puede hacer eso? ¿No? ¿Podría repetir, Inge? No se puede. Que no puedo copiar yo registros de segmento, de un registro de Por- segmento a otro. Tal porque vez, ¿Por qué? sería un segmento, o sea, no pueden haber dos segmentos, supongo yo. O sea, sí pueden haber dos segmentos. Puedo copiar el contenido de uno en el otro. En teoría podría, pero ¿por qué realmente no se permite? tal vez porque no es bidireccional. Porque no es bidireccional. No, no es eso. Sino el detalle tiene que ver con la primera restricción que les dije de mezclar tamaños, ¿sí? Hay segmentos que son más grandes que otros, ¿sí? O que pueden ir variando. Entonces, por lo mismo, yo no puedo copiar de un segmento a otro porque yo no sé qué tamaño tiene cada uno, ¿sí? Entonces, no puedo, básicamente la información que tiene el segmento de origen puede ser que no quepa en el segmento de destino, ¿sí? Entonces, no se pueden copiar registros de segmentos y no pueden copiar datos al registro del segmento de código. Eso tiene una razón también. ¿Quién me dice? Dijo Inge, no se pueden copiar datos. En el segmento de código.
Por ejemplo, lo que sí es permitido, supónganse esto, MOV, que el destino sea un data segment y el origen sea el registro AX. Entonces, la información que está aquí, que es de 8 bits, se puede almacenar en un registro de segmento, ¿sí? Que yo tengo un segmento que es especial para datos y en un espacio va a almacenarse información. Eso sí se puede hacer, pero no es permitido hacerlo esto mismo, pero en el segmento de código. Esto no se puede. ¿Por qué? ¿Por qué se les ocurre que no? Tal vez porque está grabado en el código del procesador, ¿no? Ajá, porque ahí en ese segmento está el código del procesador y yo no puedo alterarlo, ¿sí? Entonces ese segmento está como protegido, si lo quieren ver así. Entonces no puedo manipularlo porque después ya no podría operar el procesador si yo altero algo ahí. ¿Estamos? Entonces, esas son las restricciones que tiene este tipo de direccionamiento, pero lo importante es que básicamente ustedes pueden mover de un registro a otro el dato que esté en uno a la otra posición. ¿Estamos? Entonces, ese es el direccionamiento de registro. Y si se dan cuenta, pues solo involucro registros. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a ver otro, que es el direccionamiento inmediato. El modo de direccionamiento inmediato. ¿Qué clase tenías ahorita, man? ¿Perdón? ¿Alguien habló por ahí? ¿No? Bueno, no importa. Entonces, este siempre es con la instrucción mov. Para todos es la instrucción mov. Y acá este me quedaría, por ejemplo, mov AX, coma 1, 2, 3, 4, H. ¿Sí? Esta 1, 2, 3, 4, H es un número en hexadecimal, por eso tiene esa H al final, y es el número 1, 2, 3, 4 en hexadecimal. Entonces yo aquí estoy diciendo siempre el orden es el mismo. Este es origen, y siempre acá esto de acá es destino. Y aquí siempre estoy diciendo que le grabe el dato 1, 2, 3, 4, H al registro AX. Entonces yo tengo mi registro AX y el dato ahí sí que he inventado del aire. El puro dato y va directo a mi registro 1, 2, 3, 4, H. Por eso se llama direccionamiento inmediato. Porque inmediatamente estoy metiendo el dato puro a un registro específico. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Alguna duda con este? Inge, o sea que ese es directamente el dato, ¿verdad? De 1, 2, 3, 4, H. Sí, ese es el puro dato que yo quiero almacenar. De una vez le digo a qué registro lo quiero meter y ya estuvo. Gracias. Y adelante, William. Y yo una consulta, digamos, cuando usted viene y le dice move, digamos, del origen se desaparece o se queda ahí como temporalmente y luego desaparece, ¿o cómo es que Ah, funciona? en este caso, el origen desaparece, dirías, porque es una entrada directa, o sea, vos tecleaste el dato y entonces no es que mantengas presionadas las teclas, sino simplemente este es el dato que vas a guardar y nada más va a quedar en AX. Acá sí el origen sí se podría decir que desaparece, en este escenario nada más. Ah, está bien, Inge, muchas gracias. Muy bien, ¿alguien más alguna duda? Ya ven.
Entonces eso sería inmediato. También existen el direccionamiento directo. Vamos a ponerlo acá. Solo no confundan el directo con inmediato, porque a veces el anterior pareciera que su nombre va a ser directo, pero no, es inmediato. Tenemos el direccionamiento directo, donde aquí podemos tener estos, déjenme ponerlo. Solo déjenme ver. Un ejemplo que nos funcione más. Este es parecido al de registro, ¿sí? La diferencia es la siguiente, que ustedes tienen este comando, mov, por ejemplo, AX, coma, y entre corchetes van a poner 1, 2, 3, 4H y cierran corchetes. Entonces, acá tienen este origen y acá tienen el destino. Si se dan cuenta, se parece un poquito al anterior, porque están especificando algo, pero la diferencia la hacen los corchetes. Esos corchetes lo que hacen es decir que lo que están ingresando ustedes no es un dato, sino que es una dirección de memoria, ¿sí? Entonces, ¿qué va a hacer el procesador? El procesador va a venir, va a ir a buscar dentro de la memoria dónde está el 1234H. Entonces, digamos que el 1234H sea esta, ¿sí? Dentro del segmento de datos. Y el contenido que esté en ese espacio de memoria, digamos que es un 3F, lo va a colocar, a copiar en el registro X. ¿Sí? Pero ustedes le están Inge, especificando a dónde irlo a buscar. ¿Sí? Adelante. ahí fue que dijo que se diferencia por los corchetes, Sí, porque no son datos, ¿verdad? Sino que va a buscar el es dato una a la memoria. dirección. Ok. Sí. Entonces lo que ustedes especifican, ese 1234H es una dirección. ¿Sí? Es una dirección. Entonces, todo lo que encierren en corchetes para esta instrucción representa direcciones. ¿Estamos? Eso sería el modo de direccionamiento directo. ¿Estamos? ¿Alguna duda con este? Bueno, luego tenemos el direccionamiento indirecto. Entonces aquí es donde ya empieza a complicarse un poquito esto. El direccionamiento indirecto. ¿Sí? Siempre es mov, pero acá van a poner, por ejemplo, CX, coma, y entre corchetes BX. ¿Sí? Entonces se dan cuenta, tenemos ahora dos registros. Siempre aquí origen
y en medio el destino. ¿Y cómo funciona esto? Si se dan cuenta, el registro BX está entre corchetes. Eso quiere decir que lo que esté ahí me va a representar lo que me va a representar es una dirección, ¿sí? Entonces, esto va a funcionar así. Ustedes tienen su unidad de memoria con varios espacios y cada espacio con una dirección asignada, ¿sí? Por ejemplo, qué sé yo, del 1000, 1001, 1002, 1003, 004, 1005, todos estos en hexadecimal, obviamente, ¿sí? Y tienen su registro CX, que es el destino, esperando ahí recibir un dato, y tienen su registro BX. BX tiene información, pero la información que tiene no es el dato. La información que tiene BX es la dirección, ¿sí? Por ejemplo, puede tener acá un 1002 y en 1002 va a estar grabado un 3F. Entonces, lo que le estamos diciendo al procesador es, vaya a preguntarle a BX en dónde está el dato. Entonces, BX, ¿dónde está el dato? Ah, está en la posición 1002. Entonces voy a buscar a la memoria posición 1002 que hay grabado. Ah, 3F. Eso es lo que se graba en CX. ¿Estamos? Por eso es indirecto, porque la información como tal, el dato no lo tiene realmente el origen, sino que el origen nos va a decir quién tiene el dato. Es como cuando a ustedes les dicen, les podrían llegar a decir, ahí sí que viéndolo en casos de la vida real, eh, miren, háganme favor de ir por un paquete, pero el paquete Juan sabe dónde está. Entonces vienen ustedes y le preguntan a Juan, Juan, ¿dónde está el paquete? Ah, el paquete está en la caja de ahí atrás. Entonces ya van a la caja, agarran y se lo llevan, y lo llevan a donde lo deben de llevar. Entonces, Juan, digamos, sería el registro BX, que solo les dijo en qué caja estaba, pero él no tenía el paquete. Adelante, Sterling. Inge, entonces este es de que el CX pide los datos al BX, bueno, la No, dirección, el ¿verdad? CX solo está esperando recibir el paquete, ¿sí? El Ah, dato. ya. Entonces, el Pero, procesador, para ver qué dato es el que va a guardar, tiene que buscarlo dependiendo. En este caso le pregunta, mira BX, ¿dónde está la información que necesito guardar? Ah, está en la posición 1002 de la memoria. Se va a la memoria, la lee y la manda a CX. ya le entendí. Ok, gracias. Por eso les hacía el ejemplo, es así como cuando les dicen, o sea, en el ejemplo sí es como que CX lo pide, pero realmente no, o pónganlo así, sus mamás les pide favor que le lleven un paquete a su tía, ¿sí? Pero el paquete no lo tienen ustedes, sino que lo tiene su hermano. Entonces le dice, pregúntale a tu hermano dónde está el paquete y se lo llevas a tu tía. Llevan con su hermano, hermano, ¿dónde está el paquete? Ah, está en la caja de atrás. Sacan el paquete de la caja y se lo llevan a su tía. Entonces, su hermano sería el papel de BX, ¿sí? Porque él no tiene el paquete en sus manos, sino que sabe dónde está, nada más. ¿Estamos? ¿Dudas, preguntas, comentarios? Bueno, Todo claro. muy bien. Eso sería el indirecto, ¿sí? El direccionamiento indirecto. Y ahora pues vienen otros que se conocen como direccionamientos de desplazamiento. Ahorita vamos a ver qué es eso. Aquí ya se pone un poquito más interesante. Este se llama direccionamiento base más índice. Y el comando sería el siguiente. Pueden poner un mov AX,
corchete px más dy y cierran corchete. Entonces, esto es más interesante porque ahora tienen dos registros y entre esos dos registros les van a dar una dirección y ese es el origen. También pueden ser de destino, no necesariamente. Y acá, esto sería mi destino. ¿Sí? Entonces, acá, similar al ejemplo anterior, está el registro X esperando a que le llegue un dato. Eso es lo único que hace ahí. Entonces, en este caso, siempre van a tener su unidad de memoria con distintas direcciones. Y tengo ahora dos registros más. Está el registro BX, que va a ser el registro base. Y está el registro DI, que es el índice. ¿Sí? Y estos van a tener datos. Entonces, supónganse que aquí las direcciones van 1001, 1002, 1003, 1004, 1005. Entonces, aquí yo tengo grabado un 3F. Entonces, en el base va a estar esto. Bueno. De hecho, empecemos aquí. Voy a agregar un bloque más solo para que sea más práctico. Empecemos en 1000, ¿sí? Entonces, en el base está la posición inicial siempre. Y se podría decir que esto constituye un pequeño segmento de datos, ¿sí? No necesariamente es un segmento como tal, sino puede ser un grupito de datos que tienen ahí por alguna razón, ¿sí? Entonces, el base les va a dar siempre la posición inicial y el índice les va a decir dentro de ese bloque dónde van a encontrar la información. En este caso podría ser el 005. Entonces, el procesador va a venir y le va a decir dónde está el dato. La base es 1000, sume 5, le dice el índice. Entonces se va a sumar y me va a dar un 1005. ¿Eh? Entonces va a venir y va a ir a buscar esa posición de memoria. Y va a leerla y jalar ese 3F hacia mi registro de destino. ¿Vamos? ¿Alguna duda? Entonces aquí la dirección ya es una mezcla de datos que me dan otros registros. O sea, el registro base solo es base, o sea, me dice en dónde inicia mi búsqueda, pero el índice me dice, bueno, estás acá, sumale 3 posiciones más o 5 posiciones más, y ahí van a ir a sacar el dato. ¿Sí? Eso es el funcionamiento esencial, pero, y aquí viene un pero, que hay que tomar en cuenta. Los procesadores, si se recuerdan la semana pasada, tienen unos modos de operación para los direccionamientos y dentro de esos está el modo real y el modo protegido, ¿sí? Entonces, si ustedes direccionan en modo real, quiere decir que los datos, todos los datos están en un segmento, ¿sí? En el segmento de datos. ¿Se recuerdan? Vamos a ponerlo acá. Está toda su memoria y dentro de esa memoria hay un segmento asignado para datos, que es el segmento de datos, el data segment de ese, ¿sí? Entonces, como ahorita estamos hablando de mover datos de un punto a otro, deben de considerar también que el segmento de datos tiene un inicio y tiene un fin. Podríamos decir que el data segment empieza en 1000. Entonces, para direccionar en modo real, perdón, en 10.000. ¿Sí? Para direccionar en modo real, este sería el inicio supuestamente, pero
está dentro de una memoria y la dirección real del inicio no es, ¿cómo les podría decir? Les voy a poner esto acá. DS es 1000. ¿Sí? Pero por ser en modo de operación real, este dato de DS lo tengo que multiplicar por 10H, o sea, 10 en hexadecimal, para darles la dirección de memoria real en donde inicia, ¿sí? Esto es una operación que hay que hacer en estos procesadores por operar en modo real. Esto es cosas de Intel. Entonces, para tener esa posición 10.000 debo de agarrar lo que esté en mi registro de segmento y multiplicarlo por 10 y eso me va a dar esta posición, ¿sí? Entonces, en el base más índice debo de agregar ese, ¿sí? Entonces, vimos que tenemos el registro BX con una información, el registro DI con una información, habíamos puesto de direcciones 1000 y 005. Entonces, la dirección real, en modo de operación real, sería la suma de estos dos más la suma de esto de DS más DS por 10, perdón. Y entonces van a tener la dirección real. Entonces me quedaría 1000 más 005 más otros 1000 por 10. Y entonces me va a dar la dirección real, que es 1005 más 10.000 y me va a quedar 11.005. Esta es la dirección que tendría que ir a buscar ya a la memoria. ¿Estamos? ¿Alguna duda con esto? Sí, Inge, una pregunta. ¿Ese por 10H siempre es constante o dependiendo? Sí, ese Siempre por va a cambiar. 10H es constante cuando están en modo de operación real. ¿Sí? Si les dicen ahí en modo de operación real, deben de saber la base del segmento, o sea, ver qué hay en el registro de S, perdón, de S, y multiplicarlo siempre por 10. ¿Es 10 o 10H? 10H, o sea, 10 en hexadecimal. Ah, ya. Ajá, pues la H es porque son todos los números que les estoy poniendo ahí son en hexadecimal. Lo que pasa es que a veces pues, se me olvida agregar la H. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿No? Bueno, perfecto. Entonces, aquí es donde ya se va complicando un poquito porque sí debemos de considerar varias cosas para generar la dirección. Ahí es donde básicamente eso es lo que hacemos de aquí en los modos que vienen en adelante. Es solo seguir el proceso para armar una dirección y de ahí sacar datos o meter datos, ¿sí? Tipo sacar datos de una posición como esta o meter datos a una posición usando este mismo método. Pero bueno, entonces ese era el base más índice, ¿sí? Y solo denme un minutito, por favor, un minutito, ya vuelvo.
Listo. Estoy de vuelta. Disculpen la interrupción. Y bueno, entonces estábamos en el base más índice. ¿Sí? Ahora vamos a uno que se llama el direccionamiento relativo de registros. ¿Sí? Relativo de registro. Este es bastante parecido al base más índice. Relativo de registro. ¿Ok? Entonces, la instrucción se haría de esta manera. Por ejemplo, pongámoslo como mod ax, chete di más 10h. Entonces, dense cuenta aquí, siempre tengo como que una operación en el origen. Aquí está el destino. Pero aquí en lugar ¿cómo se llama? De sumarle lo que contiene otro registro, de una vez le estoy dando un dato. Entonces, esto es como el equivalente a decir, como cuando ustedes piden indicaciones para llegar a una casa y les dicen, donde miras el poste, caminas 10 metros y ahí está la casa. Entonces, el DI es como que fuera el poste. Y ese más 10H es como que fuera 10 metros más. Si lo quieren ver de esa manera, ¿sí? Así es como funciona este. Entonces, están dando una indicación relativa a lo que contiene un registro, ¿sí? Entonces, ya viéndolo de esta forma, entonces ustedes tienen acá su registro. Vamos a agregarlo del segmento de datos de una vez. Dentro del segmento de datos, ¿sí? Del data segment que va a iniciar en 1000. ¿Sí? Luego van a venir y tienen, en este caso, ¿cuál era el registro? DI. Tienen el registro DI, que en teoría les apuntaría a una dirección, pero como tiene ese más 10, entonces digamos que aquí tienen un 100. ¿Sí? Y por acá está el registro de destino AX. Entonces, esto van a venir ustedes, sí, van a agarrar estos 100 y le van a sumar los 10. Y entonces me va a quedar 110, ¿sí? Y a eso le van a sumar lo que tenga el DS por 1000. Entonces les va a quedar 10, perdón, serían 10.000 más 110. Entonces la dirección va a ser 1, 0, 0, 1, 0. 10.010. Esta es la dirección que se va a ir a buscar. Entonces ya lo buscan por acá. Por ahí va a haber una posición de memoria que va a ser con dirección 10010. Y lo que está ahí grabado, 3F, lo grabamos acá. ¿Estamos? ¿Alguna duda con esto? Esta operación que hacemos acá siempre del DS por 10 no es nada más como para decir que ¿cómo se les podría decir? El rango de espacios de memoria que tiene el segmento de datos, ¿sí? Donde empieza el segmento de datos, eso es lo que nos da esa información. Pero si quitan eso, no hay problema. O sea, la lógica principal es el hecho de que a esta parte, a esto lo que tenía el DI, le agregaron 10, como para hacer lo que les decía de que dan la indicación, donde está el poste, 10 metros más. Sí, eso es prácticamente lo que están diciendo acá, en esto. ¿Estamos? ¿Alguna duda con eso?
Inge, ¿no sería 10110? Sí, tenés razón. 10110. Es que aquí por alguna razón volví a poner 100 en vez de 110. Sí, tenés razón. Corrijámoslo. Gracias. Sería 110. ¿Sí? Y entonces acá vamos a borrar esto. Y aquí también. Ahí está. Ahora sí. Gracias. Para que coincida la información. ¿Alguna duda por ahí? No hay dudas, seguimos. Solo denme un minutito, por favor. Disculpen la interrupción, es que mi esposa me escribió que se estaba calentando su carro. Entonces, solo verificando. Pero bueno, entonces estábamos ya por el direccionamiento relativo de registro. Ahora, pues aquí, complicando un poquito más, tenemos el direccionamiento de base relativa más índice. ¿Sí? Base relativa más índice. Entonces podemos tener un escenario como este. Mov AX, BX más DI más 20H. ¿Sí? Aquí es más complejo esto. Este es el origen y el destino. Obviamente esto pues recuérdense que puede ser también como destino, puedo tener una expresión como esa. ¿Sí? Entonces, ¿cómo funciona este? Prácticamente esta parte de acá es lo mismo de base más índice. Y se le agrega esto que es la parte relativa. Entonces funciona similar a lo que yo les dije antes, donde tengo mi poste de referencia, me dicen, 20 metros más a la derecha está, pero en este caso no va a ser en 20 metros más a la derecha está el edificio de apartamentos, ¿sí? Y el índice es el que me dice qué apartamento específicamente es el que estoy buscando.
Ya tienen una base, que sería el poste, la referencia principal. Tienen esta parte relativa, que es que les dice, muévanse un poquito más. Y el índice que les dice al final qué casilla adentro del bloquecito que encontraron. ¿Sí? Así es como funciona este. Y al final lo que hacen es igual construir la dirección. ¿Sí? En este ejemplo no voy a agregar la parte del segmento de datos para que sea un poquito más entendible. ¿Sí? Entonces tienen un dato en BX, tienen un dato en DI, que son direcciones. Entonces esto lo van a leer y a sumar. Entonces nos va a dar 1, 1, 0, 0. A esto le van a sumar 20, que son los 20 que metimos ahí en la instrucción. Y nos va a dar como resultado un 1, 1, 20. ¿Sí? Entonces van a ir a buscar esa posición a la memoria. 1, 1, 20. ¿Sí? Y el dato que esté ahí guardado es lo que va a quedar finalmente en AX. ¿Estamos? Y la parte extra del segmento de datos es a esto que calculamos siempre sumarle el DS por 10. ¿Sí? Que ahí tienen que consultar cuánto vale DS y multiplicarlo por 10. Eso es lo que habría que agregar. ¿Estamos? ¿Alguna duda? Entonces el DS nos lo especifica en el ejercicio, por así decirlo. Sí, eso tiene que ser un dato como que de configuración del inicio. Entonces, el ejercicio debería de especificarte DS es igual a 1000, 2000, 3000, lo que sea. Uy, perdón. DS igual a 1000, 2000, 3000, 10000. Eso te lo tiene que dar el problema, ¿sí? Te lo pueden dar como un dato general para varias operaciones o específico en una operación, ¿sí? Pero eso porque es en el entendido de que vos tenés tu procesador y ya asignaste los segmentos, entonces ya sabes dónde inicia el segmento de datos, ¿sí? Esa es la lógica ahí. ¿Estamos? Ingeniero, disculpe, el 20, Y ¿de para dónde? el 20 es un inventado, o sea, es así como que la parte relativa puede ser 20, 10, 5. Es como que lo que te decía de decir 10 metros a la par del poste, 20 metros a la derecha del poste, 5 metros a la derecha. O sea, es solo como cuánto más te vas a mover contra tu punto de referencia. Está bien, ingeniero, sí, ya, gracias. Ujú. ¿Alguien más? Bueno, perfecto. Entonces, hasta acá prácticamente es que va a venir ¿cómo se llama? El examen. ¿Sí? Hasta este. Hay uno que mencionan en el libro, que realmente no vale la pena verlo porque es muy puntual para temas de Intel. Es un direccionamiento de índice escalado, se llama, donde prácticamente lo que hacen es direccionar temas como de, ¿cómo les podría decir? Alterar el tamaño de la memoria, si lo quieren ver así. ¿Sí? Entonces, ahorita no le veo utilidad a que hacernos bolas con eso. Me interesa más que entiendan un poquito la lógica atrás de esto, que al final es solo cómo voy a encontrar yo la dirección de origen o destino de los datos. Esa es la idea de todo esto, poder manipular los datos
de un punto a otro. Entonces, dudas, comentarios, preguntas en general. Ingeniero, Sí. disculpe, lo de las grabaciones de las clases anteriores, ¿sí lo subió a algún lado? No. Entre hoy y mañana voy a estar justo agregando la sección de grabaciones de clase y ahí van a estar las grabaciones. Ah, de acuerdo. Muchas gracias, ingeniero. No hay problema. ¿Alguien más? Bueno, entonces, como yo sé que es mucha información de un solo cuentazo, por hoy vamos a quedar acá. Eso sería todo por hoy. Entonces, próxima semana no hay clases por el examen. El 12 vamos a hablar sobre el proyecto y aparte del contenido, el proyecto. Y pues eso sería todo. Cualquier cosa, pues ya saben que me mandan un correo si tienen inconvenientes de acceso o lo que sea al examen. Mándenme correo, yo estoy atento ahí y procuro responder lo más pronto posible. Y pues cualquier detalle, ahí estamos en comunicación. O también me pueden escribir por Canvas. Canvas creo que tiene una opción donde me pueden enviar mensaje. Pues si por ahí se les hace más fácil, también. No importa. Entonces, eso es todo por hoy. Por acá los veo dentro de 2 semanas y pilas con el examen. Feliz tarde. Gracias, Inge. Feliz tarde. Ahorita, Feliz Feliz tarde. tarde.